Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta serie de videos que se titula La Biblia completa en un año. Hoy es el día número 27, donde estaremos leyendo el libro de Éxodo desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40. Y aún así terminar el libro de Éxodo en este día 27. Bien, comencemos. Capítulo 37 de Éxodo. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro, sus 4 esquinas, de un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y la cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con que se habían de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, 6 en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Y sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos. Y le hizo una cornisa de oro alrededor, y le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y la cubrió de oro. E hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Aquí en el capítulo 37
vemos cómo se está construyendo los utensilios del tabernáculo. Y aquí, amado, hablamos de la mesa de la proposición de los panes, del arca del pacto, hablamos del candelero, hablamos del aceite de la unción. O sea que ya se está elaborando y se está construyendo lo que Dios le había dicho a Moisés. Algo aquí, amado, que hay que notar es que una es la revelación y otra es la obra. La revelación, Dios le mostró a Moisés cómo debía hacer la cosa. Aquí ahora, donde estamos leyendo, es la obra. Estamos viendo donde ellos están elaborando lo que Dios le había dicho en revelación que hagan. Y podemos notar aquí que ya se está construyendo la obra en el tabernáculo. Bien, pasemos al capítulo 38. Leamos. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos su altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, caldero, tenaza, tazones, garfio y palas. Todos esos utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y sus bases de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortina de 100 codos. Su columna 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de la columna y su moldura de plata. Del lado del occidente, cortina de 50 codos, su columna 10 y sus 10 basas. Los capiteles de la columna y su moldura de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos, y a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Asimismo la cubierta de la cabeza de ella de plata. Y toda la columna del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era la obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y la cubierta de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados
de la consagración fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos o talentos por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de la columna y cubrió los capiteles de ella y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Aquí en el capítulo 38 vemos, amado, que se continúa la construcción del tabernáculo y esto es genérico. O sea, estos comentarios que yo estoy haciendo son genéricos, son básicos, porque lo que se está hablando de la construcción del tabernáculo. Ahora aquí vemos la construcción del atrio y la construcción del altar del holocausto. Incluso al final del capítulo 38 se pasa como un censo de toda la ofrenda que se había recogido para el tabernáculo. O sea que todo Moisés lo llevaba en un debido orden. Así también los pastores que rigen la administración económica de las iglesias deben llevar todo en su debido orden. Amén. Todo debe ser llevado en orden. Cuánto entró, cuánto se gastó, cuánto se quedó debiendo, cuánto se guardó en el fondo, para que si en un futuro tenga que dar un reporte al pueblo, lo pueda dar. Aquí se está dando un reporte de toda la ofrenda que se reunió para la construcción del tabernáculo. Bien, capítulo 39, leamos. De azul, púrpura y carmesí hicieron la vestidura del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlo entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron la sombrera para que se juntase y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre la era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro con grabaduras de sello con los hombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. La longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura. Cuando era doblado, y engastaron en el 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbúnculo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabadura de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. E hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. E hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro. Y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también
los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes, que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. E hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod, y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granada de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. E hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanilla entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor e entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor y en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos, y asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. La cubierta de pieles de carnero, teñida de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, su lamparilla, la lamparilla que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a toda la cosa que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho conforme a lo que Jehová había mandado, y Moisés los bendijo. Aquí en el capítulo 39, amado, nosotros vemos aquí la vestidura sacerdotal, y aquí empieza a explicar cómo debían ser las vestiduras. No habla de la túnica, no habla del manto, no habla del efod, no habla también del pectoral, no habla también de la mitra o la tiara, que así que se llama mitra, era como un caco que ellos se ponían un gorro para que le proteja la mente. No habla de las piedras también que ellos tenían que ponerse en el pectoral. Hace mención a una lámina que tenían que ponerse en su frente que decía santidad a Jehová. Es decir, que ellos tenían que proclamar la santidad con ese letrero. Amén. Y aquí, amado, Moisés los bendice cuando ve que hacen toda esa obra. Bien, capítulo 40, leamos. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero hará levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio,
y la cubrirás con el velo. Meterá las mesas y la pondrás en orden. Meterá también el candelero y encenderá su lámpara. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirá también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y sus bases, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavará con agua. Y hará vestir a Aarón la vestidura sagrada, y lo ungirás y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirá como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo de reunión fue levantado o erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar su columna. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como había mandado Jehová a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Y cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bien, aquí en el capítulo 40, para terminar ya el libro de Éxodo, vemos la inauguración del tabernáculo y cómo Moisés comienza a inaugurar los utensilios. Dice que Dios le explica
cómo lo iba a hacer. Metió el arca del testimonio en el lugar santísimo, luego en el lugar santo, después del velo comenzó a entrar los utensilios, puso la mesa, colocó los panes, puso el candelero, prendió las lámparas, puso el altar de oro, quemó incienso, luego puso el altar del holocausto, sacrificó animales, puso el lavatorio o la fuente de bronce y lavaron sus manos y lavaron sus pies. O sea, lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que Moisés, amado, inauguró el tabernáculo, inauguró el pro-templo o el tipo del templo o el antitipo, se podría decir, del tabernáculo. Lo estaba elaborando ahí y comenzó a inaugurarlo. Luego dice que cayó una nube sobre el tabernáculo y cuando la nube estaba ahí, ellos no se movían. Pero cuando la nube se iba, ellos se movían. Bien, hemos terminado el libro de Éxodo. Y en el próximo video hablaremos ya de Levítico. Esto es todo por hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde.